Pero ¿qué pasa en nuestras comunidades rurales? Tenemos un tesoro que se estamos perdiendo. Todavía en Guatemala 92% de los pequeños productores ocupan 22% de la tierra y según datos que producen el 65% de los alimentos requeridos. Esto habla, y estos números son muy similares a los países de América Latina, habla de que un pequeño productor es mucho más eficiente en la producción alimentaria que uno grande, ¿no? ¿Por qué? Porque producen muchas cosas en un mismo lugar. ¿Qué tenemos que hacer ante un panorama así? O sea, tenemos una riqueza de nuestros pueblos que se está perdiendo. En Macalajao, por ejemplo, la transmisión es oral y por todas las guerras que tuvieron han perdido a muchos de sus ancianos que no están transmitiendo a los jóvenes ese conocimiento agrícola que tenían, la conexión con su medio. Entonces, ¿qué tenemos? Juventudes, y pasa en México igual, ¿no? Tenemos juventudes que están totalmente desconectadas con el campo, aunque viven en el campo, y lo que quisieran es irse de ahí, ¿no? Un habitante de las zonas rurales generalmente, ¿a dónde se quiere ir? A la ciudad. En México se quiere ir al norte. Tenemos que lograr precisamente la soberanía alimentaria en estos lugares, en las zonas rurales, y tenemos que lograr que las viviendas se vuelvan esos lugares de gestión. Y aquí vamos al tema de cómo nos relacionamos nosotros con la vivienda. Normalmente la alimentación tiene que ver con mujeres. Sé que ya muchos hombres cocinan, que se están aplicando y ayudando a sus mujeres en todas las labores de la casa, pero el común denominador es todavía los extrañamos muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres son las que están determinando qué es lo que ponemos sobre la mesa. Y el único lugar donde la mujer sí tiene derecho de mando es en el traspatio, ¿no? En lo que ocurre atrás de la casa. Y ahí es donde nosotros como SIASTE nos topamos así de frente con la casa. Es decir, si no involucrábamos a la casa en la cuestión productiva de nuestras comunidades, pues no podíamos gestionar mucha cosa, porque la mujer estaba como indefensa, ¿no? Si hablábamos de que es que tenemos que tener agua para cultivar, uy, ceñito, pues ¿de dónde? Yo no tengo acceso a bordo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sí tienes? Sí tiene acceso a su techo, sí puede poner una canaleta para captar el agua de lluvia. En México ahorita hay una tendencia a hacer vivienda rural, social, o sea, lo que es la vivienda social, con unos mini patios, ¿no? Atrás, pero eso es lo que hay. O sea, muchos de mis alumnas son de ahí y dicen, uy, no, mire, yo nada más tengo para poner 3 cubetas, el espacio para poner 3 cubetas, ¿puedo sembrar algo en cubetas? Dije, sí, vamos a producir. Entonces, esa es la manera en que nosotros nos involucramos en hacer que la casa sea un punto de gestión para la producción alimentaria. Entonces, en el diseño de las casas tenemos que empezar a ver cómo convertimos esas casas rurales independientemente de la técnica. Digo, yo también hago autoconstrucción, pero independientemente de eso tenemos que contemplarla desde una gestión de recursos. Una casa tiene un techo, a fuerza, ¿no? O muchas veces es lo único que tiene. En la zona de Oaxaca le ponen 4 postes, unas palmas arriba y ese es el techo, ¿no? Entonces, el techo capta agua. ¿Y cómo voy a integrar esa agua a la unidad familiar, a hacerla productiva? Esos deberían de ser los retos. ¿Cómo logro tener luz dentro de las casas? La luz de día, ¿no? El sistema de luz de día. ¿Cómo saco el humo para que mis pobres señoras no anden con los ojos rojos, con infecciones, con conjuntivitis, porque ni quien los aguanta? Entonces hay mucho que hacer y mucha necesidad de tecnología. A veces es incongruente que en el mundo que estamos viviendo, en el milenio que estamos viviendo hoy en día, todavía haya tanto rezago y muchas veces las cosas ya están inventadas. Lo único que tenemos que hacer es ir a la comunidad y compartir y ver qué es la necesidad para poderlo adaptar. Aquí está el fomento de todas las ecotecnias. Estos son los baños secos composteros que estamos manejando. Vean, por ejemplo, otro número que de repente se nos olvida. Un baño seco compostero, bueno, los que usamos un baño normal, un baño que le jalas con agua, usamos en promedio 21.800 litros de agua, ¿no?
Esa cantidad de agua la necesitamos, o sea, es más o menos el consumo de una persona por 25 años. Ese es el impacto de cada uno de nosotros que usamos un baño, dicen que civilizado. Pero realmente hacer un baño seco es un acto de conciencia y un acto de humildad que realmente estás haciendo algo. Esto es un tanque de ferrocemento, no sé cómo, si aquí lo conocen también, el sistema de ferrocemento, ¿no? ¿Sí? En México estamos ahorita en precios de $1 peso por litro. Estamos produciendo ese tipo de tanques, los biofiltros, las estufas ahorradoras, que digo, ya ni metemos en detalles, hay muchos. Y del lado derecho arriba es una estufa solar, igual que digo, nuestro país creo que un poco más, sobre todo en la zona altiplano donde vengo, estamos trabajando con estufas solares para reducir el consumo de leña. El método que usamos se llama cultive biointensivamente. ¿Qué beneficios tiene el método? Como les decía, viene de culturas ancestrales. Es un método que trabaja en armonía con la naturaleza, no usa ningún agroquímico, usa del 66 al 88% menos agua, regenera el suelo 60 veces más rápido que la naturaleza, usa 94% menos energía y todos los recursos que se utilizan deben de ser de la comunidad. O sea, el método, lo que me digan, es producido local. Los insecticidas los hacemos con producción local, los fertilizantes los hacemos localmente, ¿no? Estas son las pequeñas unidades en las que estamos trabajando y traje esta foto porque todas las hierbas que tiene esta señora ahí son hierbas naturales del campo. Esta es una señora de una comunidad indígena y a lo mejor lo único que pudieran reconocer es abajo de mano derecha, la hoja grande es una calabaza, pero todo lo demás son quelites, ¿sí? Son hierbas que nacen naturalmente y nos hemos abocado a enseñarles cómo producir semilla para que rescaten esta alimentación. Estas hierbas son mucho más valiosas nutricionalmente que la espinaca. Estos son espacios, trabajamos junto con una organización que se llama Los Cuerpos de Paz en Estados Unidos, entonces ellos tienen ejemplos extraordinarios de cómo arriba los tejados pueden cultivar, abajo con las bolsas de leche, es de una voluntaria que está trabajando con nosotros, de cómo, vean, tiene perfectamente distribuido con sus cestas de leche. Las zanahorias se pueden producir en maceta perfectamente. De hecho, tengo una señora anciana que produce zanahorias en las botellas de Coca-Cola, en las de PET. Entonces sí se puede, sí podemos hacer y tenemos que volver a rescatar esa capacidad de producción desde casa. Ojalá fuera del suelo también, pero creo que esos son de Secretarías de Agricultura los que tienen que involucrarse más. Pero ustedes como constructores o en el medio relacionados con la vivienda, tenemos que tirarle a eso, tenemos que tirarle a volver a capacitar, a que la casa sea realmente un centro donde se viva vida, se pueda compartir los alimentos, ¿no? Y es sobre todo algo muy integrador. Este es otro ejemplo, las coles, ¿no? Producidas en llantas. Entonces, para todos aquellos que tengan alguna relación, un voluntario donó una guitarra vieja que estaba por ahí, dice que se le había azotado a su mujer y se rompieron las cuerdas, entonces ya está volviendo a producir vida. Pero vean, esto es un ejemplo, es un armario viejo que desarmó, la base es una cama y en la parte de aquí es una foto de nuestro centro, de cómo tenemos ejemplos de cómo desde latas, cubetas, cajas, de lo que sea, perfectamente se puede llegar a producir alimento. Y me despido con esta diapositiva de que somos lo que sembramos. Ojalá los haya podido espantar. Mi idea, a veces siempre digo, me gustaría enojarnos, o sea, decirnos, es que las cosas no pueden seguir así, y el enojo nos debe de poner a movernos. No nos podemos quedar ya sentados diciendo, uy, sí, es un desastre, qué bárbaro. Y quiero que se lleven eso en su corazón. Vamos a necesitar ingenieros, arquitectos, estudiantes, maestros, sacerdotes, alguna vez en nuestra vida o varias veces. Pero un campesino lo usamos 3 veces al día. Muchas gracias.